Hola chicos, bienvenidos a Ponte Shush. Buen día. Hoy analizaremos cómo ubicar el punto medio entre dos fracciones. Como podemos apreciar, tenemos aquí varios ejemplos. Y el primer ejemplo que analizaremos corresponde a este. Cómo ubicar una fracción intermedia entre 1/5 y 2/5. Para eso, vamos a tener que encontrar fracciones equivalentes con denominadores más grandes. Y al ser denominadores más grandes, esto quiere decir que se está dividiendo en más partes, por lo tanto es una subdivisión más pequeña, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo encontrar esas fracciones equivalentes. Primero, como tienen el mismo denominador, simplemente multiplicamos por 2, como podemos apreciar en este caso, y para encontrar una fracción equivalente, tanto el numerador como el denominador se tienen que multiplicar. En este caso sería 1 por 2, 2, 2 por 5, 10, y nos daría lugar a 2 décimos. En el caso de la otra fracción sería 2 por 2, 4, y 2 por 5, 10, nos daría 4 décimos. Y de esta forma podríamos apreciar que aquí, permítame tantito, que aquí entre estas dos fracciones, voy a hacerlo un poquito más bonito, se ubica un punto medio entre 2 y 4 décimos, ¿sí? A simple vista podemos apreciar que nos faltan 3 décimos y ese sería el punto medio entre estas dos fracciones. Vamos a analizar otro ejemplo. En este caso tenemos 3/5 y 4/5. De la misma forma que en el caso anterior, se trata de multiplicar por 2 porque tienen el mismo denominador. Entonces, al multiplicar 3 por 2 me daría 6 y 5 por 2 me daría 10, es decir, 6 décimos. La siguiente fracción me daría 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10. Entonces me quedaría 8 décimos. Por lo tanto, la fracción que resultaría en medio de estas dos fracciones sería 7 décimos. Eso quiere decir que entre 3/5 y 4/5, como no hay algo, tengo que subdividir, es decir, buscar un denominador más grande. Y al subdividir, estoy encontrando que me está dando 6 décimos y 8 décimos, por lo tanto, aquella fracción que está en medio de estas dos sería 7 décimos. El siguiente ejemplo es 2 décimos y 3 décimos. Para encontrar nuevamente el punto medio entre estas dos fracciones, vamos a encontrar sus equivalentes, ¿sí? Como en este caso tienen el mismo denominador, pues al igual que en los casos anteriores, simplemente multiplicamos por 2. ¿Okay? Entonces multiplicamos 2 por 2, 4. Repito ese procedimiento. 2 por 2, 4. 2 por 10, 20. En el otro lado, 3 por 2, 6. 10 por 2, 20. Y tengo aquí lo que viene siendo 4 veinteavos y 6 veinteavos, es decir, que 2 décimos se convirtió en 4 veinteavos y 3 décimos se convirtió en 6 veinteavos. Por lo tanto, la fracción que tengo entre estas dos sería 5 veinteavos. ¿Sí? Pasamos al otro ejemplo. De este lado tenemos 5 décimos y 6 décimos, al igual que en el caso anterior. Nuevamente tengo que multiplicar por 2, porque tienen el mismo denominador. Por lo tanto, al multiplicar 2 por 5 estoy teniendo aquí 10, 2 por 10 estoy teniendo 20. Del otro lado tenemos 6 por 2, 12, 10 por 2, 20. 5 décimos se convirtió en 10 veinteavos y 6 décimos se convirtió en 12 veinteavos. Así que la fracción que resulta en medio de estas dos, a simple vista, sería 11 veinteavos, porque tenemos 10 y el 12 y el que está en medio sería el 11. En el siguiente ejemplo tenemos 1/3 y 2/3, y para localizar nuevamente la fracción que está en medio de estas dos, volvemos a encontrar las equivalencias. Como tenemos el mismo denominador, repetimos el mismo procedimiento multiplicando por 2 a cada una de las fracciones. Multiplicamos tanto el numerador como el denominador. Entonces me queda de la siguiente forma: 2 por 1,
2, 2 por 3, 6, un tercio se convierte en 2 sextos, del otro lado tengo 2 por 2, 4, 3 por 2 me da 6, 2 tercios se convierte en 4 sextos, y a simple vista podemos reconocer que la fracción resultante en medio de estos dos sería 3 sextos, que al simplificarlo también es equivalente a un medio. ¿Vale? Entonces aquí podemos tener que sería 3 sextos o un medio. Por otro lado tenemos este otro ejemplo. Entre 2 sextos y 3 sextos, al tener el mismo denominador, repetimos multiplicando por 2 tanto el numerador como el denominador. 2 por 2 me da 4, 2 por 6 me da 12, 2 sextos se convierte en 4 doceavos, y 3 por 2 me da 6, y 6 por 2 me da 12. 3 sextos se convierte en 6 doceavos, por lo tanto, la fracción que estaría en medio de estos dos sería entre 4 y 6 doceavos, 5 doceavos. En el siguiente ejemplo tenemos que ubicar la fracción intermedia entre 2 tercios y un entero. Un entero se puede subdividir entre cualquier fracción, es decir, que un entero puede ser 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos, etc. Por lo tanto, como nosotros estamos trabajando con tercios, podemos convertirlo en lo que viene siendo 3 tercios. Y ahora sí, como tenemos el mismo denominador, aplicamos la multiplicación por 2, ¿sí? Y multiplicamos 2 por 2 y me da 4, 2 por 3 y me da 6, 2 tercios se convierte a 4 sextos. Del otro lado, 3 por 2 me da 6 y 3 por 2 me vuelve a dar 6. Entonces, 3 tercios se convierte a 6 sextos. Por lo tanto, entre estas dos fracciones quedaría entre 4 y 6 sextos, pues 5 sextos. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes denominadores? Vamos a analizar que tenemos uno con un denominador más pequeño que el otro. Por lo tanto, vamos a ver si hay alguna forma de que ese 2 se convierta a 6. Y para poder analizar esto, tenemos que buscar qué número multiplicado por 2 me daría 6. Podemos ver que el número multiplicado por 2 que me da 6 es 3. Por lo tanto, multiplicamos dicha fracción por 3 para encontrar sus equivalencias. 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6, para poder igualar lo que viene siendo los denominadores y trabajar con sextos. Podemos apreciar que tenemos 3 sextos y 4 sextos. Como todavía no hay nada intermedio entre estos y ya tenemos el mismo denominador, aplicamos lo mismo que en los casos anteriores. Multiplicamos por 2 y nos queda 3 por 2, 6, 2 por 6, 12. Del otro lado, 4 por 2, 8, y 6 por 2, 12. Por lo tanto, tendremos 6 doceavos y 8 doceavos. Y ahora sí, ya podemos apreciar que la fracción que nos queda en medio sería 7 doceavos. Por último, en caso de que tengamos dos denominadores y que ninguno de los dos se pueda convertir entre ellos, es decir, que el pequeño se pueda convertir en el más grande, que el 2 se convierta en 3 o el 3 se convierta en 2, como en el caso anterior, tenemos que buscar un múltiplo que tengan en común y que sea el más pequeño de todos. En este caso, los múltiplos, por ejemplo, del 2 vienen siendo 2, 4, 6, 8, 12, etc. Los múltiplos del 3 son 3, 6, 9, 12, etc. Podemos ver que coinciden en 2, coinciden en el 6 y coinciden en el 12. ¿Sí? Ya sea que saquen el mínimo común múltiplo o, si lo saben hacer mental, pueden determinar que inmediatamente el 6 es el número más pequeño en el que coinciden. Por lo tanto, buscamos un número multiplicado, en el primer caso por 3, que me lleva al 6, y ese número es el 2. 3 por 2 me daría 6, por lo tanto multiplicamos las dos partes de la fracción. 1 por 2, 2. 3 por 2, 6, y se convierte en 2 sextos. Del otro lado, buscamos un número multiplicado por 2 que me dé 6. Ese número es el 3.
y multiplicamos el numerador también. 1 por 3, 3. Y el denominador 2 por 3, 6. Y tengo 2 sextos y 3 sextos. Como siguen estando, digamos, no hay un punto medio todavía entre ellos, y ya tenemos el mismo denominador, multiplicamos por 2. Y me queda 2 por 2, 4. 6 por 2, 12. 3 por 2 me da 6. Y 6 por 2 me da 12. Tengo aquí entonces 4 doceavos y 6 doceavos. Y ahora sí, puedo visualizar el punto medio entre estas dos fracciones, que entre 4 y 6 doceavos tengo 5 doceavos. Espero que este video les haya servido y nos vemos más adelante en más de Ponte Xux en matemáticas. Hasta la próxima, chavos.